Víctor Salmerón. No somos hijos de Osiris. No somos reactivos. Esta afirmación no es gratuita. Nuestra liviandad de espíritu es nuestro mayor argumento. Abandonemos los circunloquios. Ha llegado el momento de externar todo eso que se agazapa en el mundo subterráneo de nuestro pecho. Detengámonos a la vera del camino y escuchemos a nuestra gran razón, nuestro cuerpo. ¿Somos honestos? En verdad, no condenamos a la realidad ni la odiamos por su complejidad. Tampoco suscribimos con la tesis pútrida de que la vida carezca de valor. No culpamos a nadie de nuestras miserias y penurias. No nos odiamos a nosotros mismos. No nos asustamos de nuestras 3 manos, 12 dedos y 3 ojos. No nos culpamos a nosotros mismos de nuestras debilidades físicas y espirituales, de nuestra limitación. No somos cristianos. En una palabra, no condenamos a la vida ni a su incesante movimiento. ¿Qué hay de más honesto que esta fidelidad con lo real, que estas ganas genuinas de vivir en el derroche, en la exuberancia, o debajo de un puente si no hay opción, de mirar lo simple y lo complejo, lo lejano y lo cercano, lo feo y lo bello, y de sentir este aire frío, esta calidez, este miedo, esta angustia, esta alegría de decir sí a una realidad cambiante? ¿Somos lógicos y coherentes? Más que eso, somos caos. Somos amigos de la vida. Nuestra lógica es la lógica del espíritu, que está más allá de la identidad. Es la lógica de la vida, del caos, del ser. Estas virtudes, alabadas por los cobardes y exaltadas por los enemigos de la vida activa, siempre se ven superadas por el descomunal movimiento del devenir inocente. Me es lícito, pues, preguntar lo siguiente. ¿Y si la mayoría de las creaciones realizadas por el ingenio humano, de las que hoy nos sentimos orgullosos, han surgido de conciencias estrechas y repletas de resentimiento, y no desde una dilatada riqueza de espíritu? ¿Y si desde el espíritu reactivo hemos sido capaces de construir todo este imperio científico y cultural? ¿Cómo sería si se construyera desde una fuerza activa y desde un espíritu afirmador y libre de esa negatividad que caracteriza al alma rencorosa y débil, que busca afirmarse a sí misma, negando lo que ella no es? No somos nihilistas, somos afirmativos. Afirmamos la vida y el devenir. El nihilismo consta de 3 variantes: el resentimiento, la mala conciencia y el ascetismo. Se podría interpretar el nihilismo como una intensa emoción represiva y un resentimiento hacia la vida y el devenir. A través de las enseñanzas de Platón y Sócrates se aprendió a despreciar y culpar a la realidad de los sentidos. El resentimiento que les generó el cambio, lo mudable, lo imperfecto y lo efímero, los condujo a desvalorizar el mundo sensible. Por su parte, la religión judía enseñó a culpar a aquellos que no pertenecían a su estirpe, a los seres humanos diferentes, a los paganos. Es posible que el primer gran nacionalismo haya sido el judío. A su criterio, los no judíos desataban la ira del buen Dios que, en ocasiones, los azotaba. Con el cristianismo, el ser humano aprendió a culparse a sí mismo,
a odiarse por su miserable condición pecaminosa. Los santos fueron una de las manifestaciones más descarnadas de odio enfermizo contra la vida. Una locura social y religiosamente validada, pero, en último término, locura y necedad. Por otro lado, la ciencia menosprecia la subjetividad, la individualidad y la diferencia, en favor de una objetividad fría y ajena al individuo. Solo cuando logremos invertir por completo ese proceso de valorización y razonamiento, podremos construir una sociedad activa y afirmativa, capaz de decir sí a una vida alegre y creadora. Los valores judeocristianos y la objetividad descarnada del cientificismo son modos de ascetismo vulgar. Vamos al mercado, como Zaratustra, pero no somos del mercado. Nuestra tierra, nuestro agua y nuestro aire están aquí, en estas montañas, en este suelo abonado, donde nuestras raíces se extienden tanto en profundidad como en extensión, y nuestro arbusto asciende apuntando hacia las estrellas. ¿Debo ponerme la máscara y quitarme el sombrero? ¿Acaso una subjetividad dilatada en sintonía con el devenir, con lo trágico, con lo alegre, puede ser soportada en su totalidad sin causar más daño que bien? ¿Quién ha visto la muerte y ha vuelto para contarlo? Aquí, que quede claro, no se le recomienda a nadie mirar el sol directamente en un caluroso mediodía de verano por un periodo prolongado. Mis pensamientos, como los frutos maduros de un árbol de mango, ansían desgajarse y precipitarse hacia el suelo con la cadencia de un subfusil, como si estuvieran ansiosos por besar la tierra, y en verdad, así lo desean porque la aman más que al cielo y sus moradas. Están impacientes, como la lujuria reprimida de un santo, por liberarse de las ramas que los contienen y rendirse a la gravedad. Ya es hora de externar nuestra voz clarividente, sentido de razón en medio de este ruido monstruoso, bufonesco, que impide escuchar cualquier sonido ontológico y sensato, de quitar la tapa que impide que nuestros hervores salgan a la superficie, de poner al descubierto las moscas venenosas y su zumbido estridente, de ser incinerados en el mercado mientras los bufones observan con impasibilidad. Hay más verdad en una línea escrita con el inconsciente que en 1000 ensayos académicos. No somos fantasmas. El hecho de que no seamos visibles, como lo son las figuras y las estrellas del pop, la música urbana, el fútbol, la política, etc., para los muchos, de que nuestra voz diáfana no ruja como el océano en un mundo virtual. El nuevo platonismo de las masas de hoy día, de que nuestros pasos de elefantes sean imperceptibles para los oídos sucios de esa sociedad frívola, es una poderosa prueba, irrefutable quizá, de nuestra valía, potencia y fuerza vital. Vivo en una sociedad cada vez más obsesionada con la autopreservación, pavorosa al peligro, queriendo siempre evitar lo más que se pueda todo aquello que le duele al cuerpo y que le provoca chichones al espíritu. Pero, tal como yo lo veo, todo esto no es más que una clara manifestación del eterno anhelo de indeterminación presente en toda forma de vida reactiva, aquella que es incapaz de reconciliarse con lo no yo, la naturaleza. Hay que progresar y avanzar, dicen algunos. El tiempo es oro, hay que aprovecharlo, dicen otros. La pregunta es, ¿a dónde queremos llegar? ¿Y por qué la prisa? ¿Al semáforo en rojo? ¿Por qué tan rápido si se podría ir más lento? ¿Hacia dónde y por qué?
¿En busca de qué o de quién va el ser humano? Aunque no lo sepa, está en busca de Dios, o dicho con más claridad, de la nada. Está en búsqueda de la indeterminación, de un estado de materia más simple. Le abruma lo complejo. Por eso se han inventado metáforas sobre el cuerpo para no aceptarlo tal como es, complejo. Con cada avance que hace la vida más fácil para el individuo, nos acercamos más a la suprema indeterminación. Sin embargo, como es bien sabido, este avance ignora lo no yo y también es hostil al yo, ya que al no respetar la condición de posibilidad de su existencia, es decir, la naturaleza, destruye la posibilidad que constituye su yo. El progreso como mecanismo simplificador de la existencia humana no es más que una búsqueda desesperada de indeterminación. El ser humano, al querer eliminar lo complejo y lo caótico, está aniquilando también la vida. Esto no es nuevo, ya que los humanos casi nunca pueden llamar a las cosas por su verdadero nombre. En lugar de admitir que no encuentran nada digno de querer en el mundo y que por eso se vuelven hacia la nada, dicen que solo buscan la verdad, Dios, el bien en sí, la cosa en sí, etc. A la fatalidad le ponen indumentarias que se usan en las fiestas. Vivimos en una sociedad en la que estamos cada día más domesticados. Prueba de ello es la incapacidad de dejar los teléfonos inteligentes, de despegarse de Netflix y dejar por un periodo prolongado las redes sociales. En esta época no se necesita ejércitos ni violencia positiva para domesticar al ser humano. Este es débil y su voluntad de señorío está encarcelada y subyugada por las fuerzas reactivas. La violencia es negativa, como dice Erich Fromm. El individuo es incapaz de escucharse a sí mismo, de obedecer a su voluntad de señorío. Pálida como el papel bond, de obedecer a la voluntad de crear. Existen dos tipos de individuos, el activo y el reactivo. Del segundo se desprende un tercero, pero este último es el menos relevante, pues son la mayoría, los minerales, los inconscientes, los dormidos. Cuando Nietzsche habla del superhombre, se refiere, por supuesto, al individuo activo. El reactivo es, metafóricamente hablando, un camello o un león, un animal de carga o un destructor de valores. Pero el activo es pura afirmación. Su negación solo es colateral. Pertenece a un no sagrado. Es plena afirmación porque es buena consciencia. No da cabida al resentimiento, a la culpabilidad, ni al ascetismo. Estos tipos son expresiones y síntomas de la vida, ya sea que ésta esté sana o enferma. El reactivo se caracteriza por buscar el reposo, mientras que el activo está consciente del dinamismo de la vida y se deja llevar por su corriente, abandonándose a la suerte, al azar. El individuo reactivo abraza la cultura de la inmediatez. La cultura de la inmediatez es una tendencia social, común de la modernidad tardía, que se ha visto impulsada significativamente por la revolución digital. Asimismo, esta se caracteriza por la aceleración general de los ritmos de vida y la búsqueda constante de satisfacción inmediata de deseos y necesidades. Sin embargo, esa ansia exasperada genera un profundo sentimiento de insatisfacción en los individuos de los diferentes estratos sociales. Se cree que la globalización y la cultura de consumo han hecho posible esta cultura de la inmediatez.
Por otro lado, la cultura de la inmediatez se caracteriza además por una sobreestimulación constante. Las redes sociales sirven para ejemplificar lo que se ha dicho. Por ejemplo, el bombardeo infinito de imágenes y vídeos, en su mayoría frívolos, es un caldo de cultivo ideal para aumentar el espíritu irreflexivo y distraído. Asimismo, esta tendencia parece estar abocada a la gratificación instantánea. Además, es incapaz de madurar frutos saludables, ni de esforzarse por crear obras maestras que demanden mayor tiempo y paciencia. Al parecer, hace ya algún tiempo que no se ve un Don Quijote de la Mancha o un Dante y su Divina Comedia. Esta cultura decadente puede considerarse como una expresión del concepto de el último hombre que Nietzsche describe en el Zaratustra. Por otro lado, el individuo reactivo es un ser obsesionado con el orden, la disciplina, lo políticamente correcto y todo aquello que conduzca a una cierta armonía. Por lo mismo, su lógica, su ciencia y su matemática son sus baluartes. Por el contrario, el desorden, lo dionisíaco, lo irracional y lo caótico lo quieren erradicar. En consecuencia, todo aquello que se presenta abruptamente y rompe con sus dispositivos hermenéuticos lo quieren reterritorializar, a saber, engullirlo en su totalidad platónica armoniosa. Por eso, yo os digo, es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Nietzsche, SF.P.9. Es evidente que son los fetichistas, los eternos enemigos de la realidad, los que tienen una imagen invertida de la vida, como algo armonioso y pacífico, sin contradicciones, como son incapaces de aceptarla tal como es. Inventan una a la altura de su mediocridad y resentimiento. Los espíritus afirmativos no se resienten con la vida ni con el devenir. Aceptan lo trágico como una expresión de Dionisos y Apolo. Sin caos, dice Nietzsche, no es posible alumbrar a una estrella danzarina. Nietzsche enfáticamente hace alusión a la estrella danzarina, pues es una de las características principales de Dionisos. Es el dios que sabe bailar. La categoría que está detrás de todo el filosofar nietzscheano es la vida. En su filosofía se respira la vida. Para el último hombre, el reactivo, advierte Nietzsche, ya no existe posibilidad de dar a luz ninguna estrella. Claro está que al abrazar la vida reactiva, la pesada, que niega los instintos vitales ascendentes, dice no a la vida activa, que es liviana, que sabe danzar, que es alegre, orgullosa y creadora. Así pues, su rotundo no a la vida liviana implica un sí al mercado y a su pesadez, y un no a las montañas y su aire fuerte, que resfría cualquier espíritu que no esté habituado a él y a su fuerza. El último hombre es un individuo más del mercado, su lugar topológico específico, en donde se presenta la mayor concentración de moscas venenosas, bufones, gentuza y despilfarro ontológico en general. Solo el que pone verdaderamente en práctica el sentimiento, patos, de distancia de ese lugar, antitético para cualquier forma de vida superior, puede llegar a parir una estrella de naturaleza danzarina. No sé si esto es solo algo que yo vislumbro a lo lejos, pero me da la sensación de que una de las notas distintivas de esta época es el no querer decir nada. Muchas veces me he cuestionado si el arte contemporáneo realmente quiere decir algo o solo oculta su cansancio y falta de creatividad, su nihilismo. Nos ofrecen pinturas que pretenden ser una revelación divina, a lo Cash Luna,
pero solo dejan perplejos nuestros sentidos y nos hacen preguntarnos si alguien olvidó encender la luz en la sala del museo. Y la música. ¡Ay, la música! ¿Han oído esa cacofonía urbana que se hace llamar música? No se preocupen. No necesitan tapones para los oídos, sobre todo aquellos que conservan su cera como protección contra el ruido escandaloso de esta sociedad pestilente. Solo necesitan un buen filtro para separar el ruido de las verdaderas melodías. Parece que los adolescentes de hoy solo se interesan en cantarle al sexo, las drogas y el dinero. ¡Qué originalidad! ¡Qué manera de explorar nuevas temáticas! Si al menos hubiera un poco más de sustancia en sus letras, quizás podríamos perdonarle su obsesión hedonista. Existen honrosas excepciones, pero son demasiado escasas. El sinsentido de la sociedad actual se puede apreciar en la manera en que se mueve el individuo tanto en el ámbito práctico como en el teórico. Pues bien, el operar como un autómata es algo característico de la sociedad contemporánea, vista esta como la sociedad del último hombre nietzscheano. Por ejemplo, el trabajo se vuelve cada vez más abstracto, como lo advirtió Marx. Pues bien, el individuo es cada vez menos amo de su quehacer. Con la irrupción del capitalismo se ha metamorfoseado en una actividad cada vez más desligada, alienante del trabajador. Así, un trabajador de una cadena de producción realiza tareas repetitivas y monótonas sin tener la oportunidad de tomar decisiones o de ser creativo. No figura en el mapa asistencial de la empresa como sujeto activo, sino como simple engranaje, una pieza más de uso de ese lugar determinado. Siguiendo con la misma idea, el trabajador deviene una determinación más del espacio laboral, una máquina más. Sin embargo, él se mantendrá indiferente a esa realidad, pues su miedo a desafiar la autoridad establecida o ejercer la propia le pondría en peligro su corporalidad viviente. Ese miedo cobarde lo paraliza y lo mantiene en la mediocridad que caracteriza al último hombre, el más horrible de los hombres. El intersubjetivo y lo artístico se ven inmersos en este sinsentido a sí mismo. En lo que respecta a las relaciones interpersonales, por ejemplo, los lazos que nos conectan con los otros son cada vez más endebles, superficiales e incapaces de resistir un verdadero acercamiento con los demás. Por otro lado, cada vez hay más novelas caballerescas, más obras de arte enfocadas principalmente en obtener beneficios pecuniarios y no en cultivar a los receptores. Lejos están estas de las grandes obras maestras. Pues, como predijo Nietzsche, nada grande, ni una estrella danzarina, puede surgir de la cultura domeñada por el último hombre. En lo que respecta al aspecto teórico, muchos seres humanos se preocupan en demasía por obtener un título que les asegure un mejor futuro, que por formar un criterio sólido sobre lo que piensan y sienten acerca de la realidad en la que se mueven y están inmersos. De hecho, en muchas universidades se sigue considerando como verdad el famoso paradigma platónico, a saber, el de la reminiscencia, que sugiere que el conocer es simple y llanamente recordar. Por lo tanto, los exámenes que se realizan en tales instituciones educativas demandan mayor grado de memorización, restándose importancia a la comprensión y la creatividad estudiantil. En tal sentido, el estudiante en la actualidad memoriza gran cantidad de información para aprobar un examen, sin realmente comprender ni reflexionar sobre el contenido de la misma. Esta pereza mental
tanto del maestro como del alumno, es una consecuencia de la decadencia del último hombre descrito por Nietzsche. Está interesado en realizar el menor esfuerzo posible para mantenerse a salvo de cualquier tortura mental. Es un individuo mediocre, incapaz de ir más allá de los límites impuestos por la academia. Es posible que detrás de la aparente objetividad en la que se refugia el espíritu del individuo contemporáneo se esconda una profunda cobardía. Al aferrarse a esta objetividad, se niega la voluntad de crear verdades y de apreciar las cosas de manera diferente, de mirar con nuevos ojos y de sentir de formas distintas. El pensamiento profundo solo puede aparecer a partir de un sufrimiento prolongado. Solo exponiéndose al fuego puede el poliducto derretirse y transformarse en una naturaleza viscosa. En mi caso, soy como un témpano de hielo derritiéndose debido a la luz solar. Él, no yo. El otro y mi sufrimiento interior son la causa de mi pensamiento. El pensamiento verdadero solo puede surgir de un individuo que ha visto lo interno y lo externo de la realidad como nadie ha visto jamás, que ha sentido como nadie ha sentido, que ha amado con una pasión desbordante y ha pensado más allá de los límites establecidos por la mente convencional. No sé escribir de otro modo que no sea deshaciéndome en cada pensamiento que proceso y en cada palabra que escribo. Cada palabra que plasmo en el papel o el ordenador es una extensión de mi ser, una ventana a mi alma y un testimonio de mi camino en este mundo. Es mi manera de dejar una huella en el universo, de trascender el tiempo y el espacio y de conectarme con aquellos que, como yo, buscan la verdad, la de la vida, no la abstracta y egipcia, en cada rincón de la existencia. Por eso, no escupo la realidad. Es, después de todo, esta noche oscura en la que no se ven ni las manos, la que me permite observar el espectáculo celeste. Sin ella, no podría ver las estrellas, ni la cara rusa de la luna. Los espíritus libres se caracterizan porque quieren decir algo. Esto demuestra que están vivos, que sienten el fuego de la cultura que los incinera, al igual que a Zaratustra, el dolor y el placer de la existencia, y que miran de modo divino, no como los zombis del sistema. El espíritu reactivo no quiere mirar la realidad a la cara. Por eso, en distintas épocas, ha cerrado los ojos y decidido ver cualquier cosa, sobre todo lo abstracto, pero no la realidad en sí misma. En un tiempo se volcaron por completo al mundo ideal. Hoy se entregan en cuerpo y alma a la realidad virtual. Tal parece que el ser humano solo sabe ir por los excesos. El no querer decir algo comprometedor es una nota rutilante del individuo reactivo. Asimismo, no quiere valorar de otro modo que no sea el establecido por individuos de su misma parentela. Antes de crear valores propios, una moral y una ética activas, prefiere absolutizar los que existen. Tampoco quiere amar de un modo que implique desafíos. Por eso es que en esta época abundan las relaciones promiscuas y los divorcios no se quedan atrás en la escala. Estos sujetos no intentan pensar, dejan que otros piensen lo complejo por ellos. Huyen de cualquier sentir profundo y buscan desarrollar un sentir mecánico, medible y predecible, como en ciencia. Es posible que la depresión, tan presente en este siglo, sea el resultado de una vida demasiado cómoda y libre de peligros contra la vida. El individuo de esta época es muy pasivo, muy correcto y por lo mismo muy peligroso. Algunos individuos de esta clase, al no disponer de un cuerpo bello en términos estéticos y carecer de prestigio social,
recurren a la realidad virtual para crearse una personalidad a la altura de sus expectativas. ¿Cómo podemos identificar si un individuo busca la indeterminación? Si alguien se muestra reticente a experimentar tanto la alegría como la tristeza de la realidad, evita expresar sus pensamientos internos, se rehúsa a mirar la realidad tal cual es, no se esfuerza por autoconquistarse, amar y conectar con los demás y con la naturaleza, y tampoco se permite sentirse poderoso e inspirado como un dios, entonces podría considerarse como una persona reaccionaria o reactiva. Nuestra sociedad se rige por principios éticos, políticos, religiosos y económicos, originados, cultivados y potenciados en consciencias reactivas, y en esa medida es reactiva. El mundo ha sido determinado por espíritus contrarios a la vida, tales como Sócrates, Platón, Cristo, los padres de la Iglesia y un montón de filósofos reaccionarios. Los individuos incapaces de ver el valor de la enemistad, de espiritualizarla como dice Nietzsche, de mirar el valor de la tragedia, el valor del dolor, el valor de la otra cara de la vida, la triste, la que se quiere negar, son reactivos. Anhelamos individuos activos, como una planta desea un oasis en el medio de un desierto infinito. Pero estos son tan escasos y siempre en peligro de extinción. Encontrarlos es como enfrentar el desafío de hallar una aguja en el pajar. Todo gran relato, ya sea político, religioso, económico o científico, está fundamentado en una gran mentira sobre una metáfora que se olvidó que lo era. Por eso, los relatos son represivos, totalitarios, reaccionarios, identitarios, tribalistas y excluyentes. Se afirman negando aquello que no son. Este es el motivo principal por el que los dogmáticos odian tanto las perspectivas y les parece monstruoso que la verdad no exista. Los relatos son perspectivas con un gran poder de influencia, pero su fundamento reactivo los lleva a cerrarse sobre sí mismos y presentarse como verdades universales y naturales, negando así su naturaleza histórica. Por ejemplo, el cristianismo no se concibe a sí mismo como una perspectiva religiosa entre muchas, sino como la única perspectiva religiosa válida para conectar con lo divino. Se suele presentar al cristianismo como un modelo ético y teológico, pero esa es la máscara. Lo que se esconde detrás de aquella es la voluntad de dominar y negar la vida activa y creadora. La religión y su forma de valorar no buscan tanto el cielo como dominar, pero desde una posición débil. No es nada novedoso, pero en la actualidad, tanto el capitalismo como el comunismo tienden a presentarse como las únicas soluciones posibles a los problemas económicos y políticos que nos apedrean constantemente. La perspectiva científica, aunque no lo diga explícitamente, tiende a despreciar el conocimiento humanístico, ya que éste es incapaz de conocer objetivamente la realidad natural, relegándolo a un ámbito más ideológico que objetivo. El problema con los relatos no radica en que sean perspectivas limitadas y falsas, sino en que se afirman como verdades naturales. Ante este individuo que se confunde con el dinamismo de la vida, que acepta el devenir con alegría y valentía, frente a este sujeto amigo del mundo sensible, de la perspectiva, no queda más que mostrar veneración y respeto. Su especie es exótica y siempre está a un paso de la aniquilación. Su existencia total es la expresión de la vida activa y alegre. Por eso tiene el coraje suficiente para convivir con lo alegre y trágico de la vida. Es un sí pleno a la vida. Quiere vivir con lo bueno y lo malo, y va más allá de ello. Se conquista a sí mismo.
Es curioso, pero aunque el individuo activo posea como característica distintiva el querer vivir, vive como si quisiera morir. Vive de manera peligrosa, a un paso del abismo. No le teme el desafío. Lo ve como una oportunidad para demostrar y reafirmar su valor y gallardía, para vencer la resistencia. La antítesis es su fuerza para seguir. Pero su reacción es activa, libre de las manchas dañinas del resentimiento. Mientras que el individuo reactivo, que es una naturaleza cansada, en incesante búsqueda de reposo, vive como si quisiera vivir. Vive constantemente conservándose. Crea mecanismos que le permiten extender su existencia más allá de lo que se supone. El individuo reactivo es aquel que se aferra a la comodidad y busca evitar el cambio y la incertidumbre. Su vida es una búsqueda constante de reposo y tranquilidad, evitando cualquier situación que pueda resultar trágica o desafiante. Busca la perfección y rechaza la imperfección de la realidad. En lugar de enfrentar el devenir de la vida con valentía, se resiente con lo trágico y se refugia en lo abstracto y lo seguro. Su negación a la vida lo lleva a buscar verdades absolutas y universales, sin aceptar la complejidad y la ambigüedad que conlleva la existencia. Es una forma de vida que se cierra a las posibilidades y se niega a vivir plenamente. Este individuo da mayor prioridad al concepto que a la intuición. Supone que las entidades mentales son reales y se somete a la idea. Cree que las ideas son más importantes que las cosas a las que se refieren. Cree que el dinero es más importante que el obrero y que los códigos morales son más importantes que la persona. Privilegia las metáforas antes que la realidad y cree que es capaz de conocer la realidad en sí misma. En consecuencia, se sumerge en el mundo de las ideas y concibe la realidad como un reflejo de esas ideas abstractas. Para él, la verdad reside en el mundo de los conceptos y busca comprender la realidad a través de ellos. Sin embargo, un sujeto reactivo, al enfocarse demasiado en las ideas, como lo hizo Platón en el pasado, y como lo hacen las nuevas generaciones embelesadas por completo con la realidad virtual, puede perder de vista la complejidad y la riqueza de la realidad concreta. Su búsqueda, aunque supuestamente sabia, pero insensata e irracional en lo profundo, del conocimiento abstracto, puede llevarlo a ignorar la experiencia directa y a quedarse atrapado en un mundo de abstracciones. Evitar lo negativo, lo trágico, lo que pone en peligro la vida, lo que causa dolor, no es prueba fehaciente de ganas de vivir. Dicho con más claridad, ponerse a salvo de la naturaleza, del otro, de todo aquello que representa peligro para nuestro cuerpo, nuestra gran razón, no indica un genuino deseo de vivir. Es señal de lo contrario. La vida reactiva está tan cansada que no tiene la vitalidad suficiente para enfrentar el dolor, las dificultades y las penurias del existir y salir airosa. Por eso es que no ve en la tragedia una oportunidad para manifestar su fuerza y su poderío. Solo los espíritus activos, que quieren vivir en consonancia con el devenir inocente, ven el valor de la tragedia como una oportunidad para vencer una resistencia, para ejercer su voluntad de poder. Los individuos activos no se arrodillan ante la tragedia y la resisten estoicamente. Los músicos del Titanic lo entendieron. Cuando nuestro barco se está hundiendo, hay que cantar nuestra última canción. Hay que recurrir al divino arte. Y si nos vamos a hundir, lo haremos reconciliados con la vida, con el devenir inocente. El individuo reactivo afirma la vida parcialmente. Está muy cansado para vencer su antítesis. Se deja gobernar por los instintos de decadencia. No encuentra ningún valor en lo negativo, en lo que duele. Busca refugio
en las drogas, en las iglesias, en cualquier ficción que condene a la vida. Estados Unidos es un claro ejemplo de lo que digo. Su gente está cansada. En esta nación, el número de muertes por sobredosis de sustancias prohibidas sigue en aumento respecto a los últimos años. Durante la pandemia del coronavirus, su gente, al igual que la mayoría de las personas de otros países en el mundo, en vez de ver ese momento verdaderamente crítico como una oportunidad para mostrar su valentía y coraje, se volcó hacia el consumo excesivo de drogas. El cambio siempre genera tensión, miedo y ansiedad. Esta pandemia fue un tiempo de cambio. Pero enfrentar esos temores es algo que no vale la pena. Hay que buscar mecanismos para evitar el sufrimiento del cambio. Este individuo busca conquistar todo de manera fácil. Un claro ejemplo de esto es el amor. No se esfuerza por conquistar al otro y lo ve como un no yo, como si fuera simplemente una fuente de placer, lo que equivale a nihilizarlo. Amar requiere tener la voluntad de conquistar. Pero este sujeto está tan cansado que ni siquiera quiere hacer ese esfuerzo. El aumento de los divorcios responde a esta actitud reactiva ante la vida, esa incapacidad para poder conquistar verdaderamente al otro. El matrimonio requiere valentía, esfuerzo. El otro es complejo y diferente y hay que lidiar con eso. Pero como este individuo actual se mueve por los senderos de lo simple, no ve ningún valor en lo complejo. Hoy día es común ver que las personas prefieren convivir con una mascota antes que con una persona. Claro, un animal es mucho menos complejo que un ser humano. Desconfío de los amantes de las mascotas y odiosos con sus semejantes. ¿Cómo es posible que individuos así puedan llevar a cabo grandes empresas que demanden destreza y fuerza? La verdadera grandeza y potencia vital no se encuentran en la conquista fácil y superficial, sino en la capacidad de enfrentar la vida con valentía y apertura ante la adversidad. La valentía de enfrentar la tragedia con dignidad y coraje es un reflejo de su auténtica potencia vital y su capacidad para encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles.